¿Qué descendientes de Ser Duncan el Alto podemos encontrar en Juego de Tronos? ¿Es Brienne uno de ellos? ¿Acaso guarda la doncella de Tarth algún parentesco con el pequeño Egg? En este vídeo vamos a dar respuesta a todas estas preguntas, siguiendo las pistas que nos dejan las novelas de Canción de Hielo y Fuego, además de la información ofrecida por el escritor. Pero antes, eso sí, os recomiendo encarecidamente haber visto las crónicas de Ser Duncan el Alto, o por supuesto haber leído las aventuras de Dunk y Egg, pues a partir de aquí y ahora encontraréis spoilers importantes del libro y la serie El Caballero de los Siete Reinos. Si visteis las crónicas de Ser Duncan, recordaréis que al final hice una referencia al parentesco que tiene con un personaje de la saga Canción de Hielo y Fuego, cuya historia tiene lugar 40 años después de la tragedia de Refugio Estival, en la que falleció nuestro querido caballero. El personaje en cuestión es Brienne de Tarth, quien sin saber que por sus venas corre la sangre de uno de los caballeros más legendarios de los Siete Reinos, se convierte en una digna sucesora de su legado. ¿Qué pistas nos dejan las novelas? Vamos a verlo. Todo empezó en noviembre del año 2000, en un evento de firmas organizado en la ciudad de San Diego, con motivo de la publicación del libro Tormenta de Espadas, la tercera novela de la saga. Una de las preguntas que le hicieron en ese momento al escritor George Martin fue: ¿hemos conocido algún descendiente de Dunk en Canción de Hielo y Fuego? Y él respondió que sí. Hay un rumor que ha trascendido bastante en internet que dice que George también declaró en algún momento que en realidad había 4 descendientes, pero no he encontrado ni una sola cita del escritor en la que se especifique esa cifra. En cualquiera de los casos, en el momento en el que confirmó que había descendientes de Dunk pululando por las novelas, las teorías, como es lógico, aparecieron por todas partes. El perro, la montaña, Hodor, Brienne. Recordamos que el primer relato de Ser Duncan se había publicado 2 años antes, en 1998, por lo que ya entonces se especulaba con las posibles relaciones entre los relatos cortos y la saga principal. Sin embargo, en noviembre del año 2005, tras la publicación de Festín de Cuervos, el cuarto libro de la saga principal, Martin nos dice que en la novela podemos encontrar una pista muy importante sobre un descendiente de Dunk. Y cuando acudimos al libro, no encontramos una, sino muchas pistas, y todas ellas en torno a Brienne de Tarth. La primera de ellas es la más evidente, la apariencia de Brienne, siendo más alta incluso que muchos hombres, un rasgo físico que caracteriza a Ser Duncan el Alto, que medía más de 2 metros. En segundo lugar, vemos que hay una similitud con su historia. Ella es la representación máxima del ideal de caballería, noble, leal, que solo vive para servir a su rey y su juramento, anteponiendo siempre lo correcto a su interés personal. Pero paradojas del destino, ella no es un caballero de verdad, exactamente lo mismo que sucede con Ser Duncan, que llega a Vadoceniza haciéndose pasar por caballero, alegando que Ser Arlan lo había nombrado antes de morir. Por otro lado, la trama de Brienne en Festín de Cuervos la lleva a recorrer las tierras de los ríos con la misión de encontrar a Sansa Stark, y con ella va su escudero Podrick, una pareja caballero-escudero que de alguna manera recuerda inevitablemente a Dunk y Egg. Pero lo más interesante llega en el segundo capítulo de Brienne, cuando pasa por Valle Oscuro. En ese momento, Brienne lleva un escudo que Jaime Lannister le ha dado antes de salir de Desembarco del Rey. Ese escudo tiene grabado un murciélago negro, el blasón de la casa Lothson, pero ella quiere que lo pinten con un emblema diferente. Como vemos, la aventura de Brienne comienza igual que la de Dunk cuando llega a Vadoceniza, donde busca a Tansel para que le pinte el escudo de Ser Arlan con un nuevo blasón. Además, la chica que pinta los escudos en la historia de Brienne da la casualidad de que vive frente a una posada que tiene por nombre 7 Espadas, y que fue Ser Duncan el Alto, una de las 7 espadas blancas del rey Aegon V, un miembro juramentado de la Guardia Real. Y si todos estos paralelismos no fueron suficientes para que las 2 historias encajen como un guante, tenemos la pieza clave. Brienne, dispuesta a mantener su anonimato, no escoge el emblema de la casa Tarth, sino que para su escudo nuevo le da la descripción a la joven de un escudo que una vez había visto en la armería del Castillo del Atardecer. Cuando Brienne ve el resultado, esta es la descripción que se nos da en el libro Festín de Cuervos. Parecía más un cuadro que un blasón propiamente dicho. Al verlo, su mente retrocedió muchos años atrás, hasta la fresca oscuridad de la armería de su padre. Recordó cómo había posado las yemas de los dedos por la pintura desconchada y desvaída, por las hojas verdes del árbol, por el curso de una estrella errante.
Se trata ni más ni menos de una descripción del escudo de Ser Duncan el Alto, y con una réplica del blasón del que fuera su antepasado, continúa su misión en las tierras de los ríos. ¿Y cómo se explica que dicho escudo terminase en la isla de Tarth? ¿Era el mismo que Ser Duncan utilizó en Vado Ceniza? Respondiendo a esto último, no es el escudo original, ya que en el tercer relato del Caballero de los Siete Reinos vemos a Dunk con otro escudo y otro emblema, un hombre gris lúgubre ahorcado en un patíbulo, porque el primero quedó destrozado. No obstante, el texto deja claro que esto es así porque no había tenido tiempo de pintarlo, pero pretende recuperar su blasón. Por tanto, el que Brienne ve en la armería de su padre es una réplica. Y sobre cómo llegó hasta Tarth sigue siendo todo un misterio, pero parece evidente que nuestro caballero visitó la isla en algún momento de su vida, y allí conoció a la doncella que lo conecta con Brienne. ¿Cuál es mi teoría al respecto? Pues que Dunk y Egg viajaron hasta el Castillo del Atardecer con motivo de una boda. Y es que según nos dice la Enciclopedia del Mundo de Hielo y Fuego, la Casa Tarth se jacta de tener vínculos con la legendaria Casa Durrandon, con los Baratheon y más recientemente con la Casa Targaryen. La pregunta es, ¿cuándo pasó y con quién? No sabemos si fue un príncipe o una princesa Targaryen quien se unió a la Casa Tarth, pero dado a que esta unión tuvo lugar recientemente, según dice la enciclopedia, y conociendo todos los árboles familiares que conocemos, todas las teorías apuntan a que se trata de un pariente del entorno de nuestro querido Egg, el príncipe Aegon. Los candidatos son: opción 1, alguna de sus hermanas, Daela o Rey, o algún descendiente de estas. Opción 2, su sobrina Baela, hija de Daeron el Borracho. Opción 3, su sobrino Maegor, hijo de Aerion Llamabrillante y la princesa Daenora Targaryen. Y opción 4, algún descendiente del príncipe Duncan Targaryen, el primogénito de Aegon. Sabemos que en este caso, Duncan se casó con Jenny de Piedras Viejas, pero desconocemos si tuvieron algún hijo. Si finalmente fuera el caso de que una princesa Targaryen se casara con algún señor de Tarth, Brienne contaría con la gota de sangre necesaria como para tener algún derecho al trono de hierro. Algo así como lo que sucedía con Robert Baratheon, aunque sabemos que en el caso de Brienne ninguna trama futura nos va a llevar por ese camino. Lo que es seguro es que esta unión entre los Targaryen y los Tarth convierten a Egg y a Brienne en parientes muy lejanos, y esto podría justificar una visita de Dunk y Egg a la isla y la presencia del escudo en el castillo. Una visita en la que, por ejemplo, se celebrase la boda de una de las hermanas de Egg con el lucero de la tarde, y si Dunk estaba en el evento, podría haber conocido a alguna doncella de la casa, con la que engendraría algún descendiente que nos lleve hasta Brienne. En cualquier caso, esto último es solo una teoría y lo único confirmado es que la Casa Tarth está emparentada con la Casa Targaryen y que todas las pistas de Festín de Cuervos nos llevaron al lugar correcto, y Brienne desciende del mejor caballero de los Siete Reinos. Así lo confirmó oficialmente el propio escritor en la Balticon de 2016, y allí afirmó que dicha conexión se revelaría y se explicaría a su debido tiempo en las futuras publicaciones. Muchos se han preguntado desde entonces qué grado de parentesco podrían tener, pero esto resulta difícil de responder, pues por ahora desconocemos por completo el árbol genealógico de Brienne, más allá de que es la más pequeña de 4 hermanos, una de ellas llamada Alysanne, como la bondadosa reina Alysanne Targaryen, y que su padre es el lucero de la tarde, Lord Selwyn. Pero ni siquiera conocemos el nombre de su madre, fallecida cuando Brienne era una niña, ni tampoco el de sus antepasados más recientes. Tengamos en cuenta que Dunk murió en el 259, con aproximadamente 67 años, y Brienne nació 31 años más tarde, en el 280, lo que sitúa a Dunk como mínimo como su bisabuelo, tal y como sucede con la vieja Tata, contemporánea a Dunk con su bisnieto, Hodor. Aunque lo más probable es que en el caso de Dunk sea tatarabuelo de Brienne. Y hasta que Martin ofrezca más explicaciones, esto es todo lo que sabemos al respecto. Ahora bien, Brienne es la única descendiente confirmada de Ser Duncan el Alto, pero hay teorías que apuntan a que podría haber más. Precisamente la vieja Tata forma parte de otra teoría que podría revelarnos la identidad de otro de ellos. Se trata de su bisnieto, el gigante de Invernalia, el antes mencionado Hodor. Sabemos que es muy posible que la vieja Tata estuviera presente en uno de los futuros relatos de Dunk y Egg, que tendrán lugar en el norte, con un Ser Duncan de unos 20 años aproximadamente.
También sabemos que en el libro Danza de Dragones hay un pasaje en el tercer capítulo de Bran Stark en el que a través de un arciano ve a una joven muy delgada besando a un caballero tan alto como Hodor en el bosque de dioses de Invernalia. Si esa joven fuera la vieja Tata, como dice la teoría, y hubiera tenido una relación con Duncan en la que hubieran tenido descendientes, podríamos encontrar una explicación a la extraordinaria altura de Walder, el verdadero nombre de Hodor. Y por supuesto, esto implicaría que Hodor y Brienne serían primos muy lejanos. Cabe destacar aquí un punto interesante. Si todo esto fuera cierto, y además se confirma que Ser Duncan salvó a la princesa Rhaella y a su recién nacido Rhaegar Targaryen del incendio de refugio estival, y si vemos que en Vientos de Invierno, si se publica, Hodor tiene el mismo final que en la serie con el famoso Hall de Dor, Duncan y Hodor tienen un papel muy importante que cumplir en la Canción de Hielo y Fuego, algo que muy probablemente también suceda en las novelas con Brienne, como si los descendientes de Duncan hubieran sido bendecidos y elegidos para un gran propósito. Otra de las teorías favoritas de muchos lectores es la que dice que Sandor Clegane, el perro, y su hermano Gregor, la montaña, también podrían ser descendientes de Ser Duncan, una conexión que ofrecería una contraposición a la imagen del caballero noble y honorable que representaba Dunk. De los antepasados de Gregor y Sandor, solo sabemos que su abuelo era el encargado de las perreras de Roca Casterly en los tiempos de Lord Tytos Lannister. Según cuenta Sandor Clegane, su abuelo y sus perros salvaron a Lord Tytos de ser devorado por una leona, y como pago por la pierna que perdió en aquel acto heroico, el señor de Roca Casterly le entregó un torreón y una porción de tierras, y de ahí que Ser Gregor sea caballero hacendado de los Lannister. Pero más allá de estos datos oficiales, tenemos una teoría que podría justificar una conexión con aquel encargado de las perreras de Roca Casterly y nuestro querido Ser Duncan el Alto. Sabemos que en la segunda aventura de Dunk y Egg, nuestro caballero errante se enamora de Lady Rohanne Weber y ella además le corresponde. Sin embargo, por su posición no pueden tener una relación y de hecho la cosa no va más allá de un simple beso. Pero tiempo después, Rohanne se convierte en señora de Roca Casterly cuando se casa con Lord Gerold Lannister. Estos son por tanto los abuelos de Lord Tywin. Rohanne tuvo varios hijos con Gerold, pero tras el nacimiento del último desapareció sin dejar rastro. Y ahora viene la pregunta: ¿y si Dunk y Egg visitaron la roca en alguna de sus aventuras? ¿Y si finalmente el caballero errante mantuvo un romance con Rohanne y en lugar de conformarse con un simple beso jugaron al ven a mi castillo que te abro mi rastrillo? ¿Y si como fruto de aquel encuentro tuvieron un hijo? ¿Y si ese niño terminó siendo el encargado de las perreras al servicio de Lord Tytos, su medio hermano? Hay que reconocer que sería muy propio de un hijo de Dunk el realizar algún acto heroico como hizo este Clegane, ¿no creéis? El último caso a destacar como posible descendiente de Ser Duncan el Alto es el de Paul el Pequeño, miembro de la Guardia de la Noche y quizá el hombre más corpulento de los hermanos negros. Los argumentos a favor son su altura y que de cuando en cuando le dicen que tiene la cabeza más dura que los muros de un castillo, exactamente la misma frase que utilizaba Ser Arlan del Árbol de la Moneda para referirse a Dunk. Pero además de eso, su muerte en la novela Tormenta de Espadas se podría considerar que tuvo un cierto heroísmo digno de su posible antepasado, y en cualquier caso fue una muerte que tuvo una gran relevancia para la lucha contra los caminantes blancos. Recordemos el suceso. Tras el ataque al puño de los primeros hombres, el Lord Comandante Jeor Mormont y el resto de supervivientes de la guardia intentan regresar al muro, pero los más rezagados, entre los que se encuentran Green, Paul el Pequeño y Samwell Tarly, son atacados por un otro. Durante el enfrentamiento, Paul carga contra el caminante blanco armado con su hacha, pero con gran agilidad el caminante le atraviesa con su gélida espada. El pobre Paul, empalado y con la sangre humeando en la espada, trató de alcanzar al caminante con sus manos y casi lo logró antes de caer. Y como pesaba tanto, mientras caía, arrancó la espada de las manos del otro, y esto dio el tiempo suficiente a Samwell Tarly para que le clavase la daga de obsidiana y pudiera acabar con él. Gracias a esto se descubre que el vidriagón es una de las escasas armas que se pueden utilizar contra los caminantes blancos y en un futuro se pretende armar a la Guardia de la Noche con este material, extrayendo grandes cantidades de los depósitos que hay en Rocadragón. A la conclusión que llegamos es que si se cumplieran todas estas teorías, tendríamos a Ser Duncan, que salvó a Rhaella Targaryen, de cuya estirpe nacería el príncipe que fue prometido,
a Hodor, que cuando llegue el momento salvará a Bran Stark para que tome el lugar del Cuervo de Tres Ojos, a Brienne de Tarth, que podría tener un papel mucho mayor y trágico en los libros que en la serie, a Paul el Pequeño, que al darle tiempo a Samwell le salvó la vida y ahora tenemos conocimientos para luchar contra los otros. Y por último tenemos a los Clegane, quienes en este punto de la saga todos creen que han muerto, pero no es así. Quizás Andor ha sobrevivido cuando estaba al borde de la muerte porque también tiene un papel que cumplir en los grandes acontecimientos de Poniente. Puede que su papel sea matando a su hermano, la oveja negra de toda la estirpe de Dunk, quien parece haberse convertido en todo lo contrario a lo que el resto de sus parientes estaban destinados a ser. El único de todos con el título de caballero y un guardia real como lo era Ser Duncan, pero corrompido, parecido a los espectros del verdadero enemigo, los Caminantes Blancos, un espectro de AliExpress que protege a Cersei Lannister y en consecuencia una gran amenaza para la estabilidad de los Siete Reinos. Y hasta aquí todos los descendientes y posibles descendientes de Ser Duncan el Alto. Como vemos hay muchas teorías, algunas con mejores argumentos que otras, pero todas a tener en cuenta. ¿Cuál es vuestra favorita? ¿Tenéis otros candidatos? No dudéis en dejar vuestros comentarios. Quienes seguro son descendientes del legendario caballero son mis paladines, mis mecenas de Patreon y mis espadas leales, los miembros del canal, que con su apoyo incondicional hacen que la fortaleza de Crónicas de Poniente siga en pie. Si os gustó este vídeo no olvidéis darle a me gusta y suscribíos para más crónicas del mundo de Hielo y Fuego.